Estudio de la estructura, función y constitución de los componentes moleculares de la vida. Esta es una de las definiciones de la biología molecular, algo que forma parte del día a día de nuestra entrevistada de hoy. Eva Hernando Monge es una vallisoletana doctora en biología molecular afincada en Estados Unidos. Allí ostenta la cátedra de patología de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Ha sido condecorada con el Premio Castilla y León de Investigación Científica, Técnica e Innovación en su edición 2023. Este reconocimiento se debe a la trascendencia de su trayectoria investigadora sobre los mecanismos de propagación metastásica del melanoma. Así que hoy seguimos sus pasos en la hora del vermú. Hoy es viernes 8 de marzo, desde aquí felicitar a todas las mujeres que nos estén viendo en este momento, y esta entrevista la verán en unos días, por eso remarco que la estamos grabando un 8 de marzo, y nos viene que ni pintado, porque nuestra invitada de hoy es una científica, una exitosísima investigadora castellano-leonesa, pero que hoy ha tenido la deferencia de venir a disfrutar de este vermú con nosotros. Ella es Eva Hernando Monge. Enhorabuena, Eva, por ese premio Castilla y León a la investigación científica, innovación, en fin, enhorabuena por ti y por tu trabajo. A mí me parece fundamental en la vida tener los objetivos claros y luchar por ellos. Pero además, en el caso de Eva, que viene de una familia muy curranta, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de ganarse las cosas por derecho. Aquí hay meritocracia auténtica, porque tienes dos hermanas más, Merche y Ana, y todas sois mujeres trabajadoras, muy trabajadoras, pero que os habéis labrado todo el éxito del que gozáis a pico pala. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Sí, así es. De hecho, yo a veces bromeo con mis padres y les digo que ellos fueron feministas antes de que hablábamos del feminismo, porque al tener tres hijas, ellos nos inculcaron a las tres el valor de la educación, el valor del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo bien hecho. Y eso lo tenemos las tres hermanas muy asimilado. Muy asimilado desde siempre. Desde muy pequeñas. Dos padres sorianos, sí, que se vienen a Valladolid, donde nacen sus tres hijas, Ana, Merche y la pequeña, que es Eva. Y bueno, las inculcan que la educación es la mejor herencia que os pueden dejar. Exactamente, esas fueron sus palabras, y así ha sido. ¿Y lo aprovechasteis las tres? Sí. Dicho Yo creo que de alguna manera nos sentíamos también, y nos hemos sentido siempre en débito con ellos, porque fueron padres tan dedicados, y ellos al ser hijos nacidos durante la Guerra Civil Española, sí, no tuvieron el acceso a las oportunidades y a la educación que tuvimos nosotras, pero de esa manera lo volcaron a nosotras. Pero eran inteligentes. Oh, sí. No pudieron estudiar lo que les hubiera gustado, pero eran muy inteligentes, sabían que la educación era la única manera de llegar donde uno se propone. Efectivamente, y como mujeres además, por eso digo lo del feminismo, nos inculcaron que era muy importante que fuéramos independientes económicamente, ¿no? Que no tuviéramos que depender de otros, que pudiéramos hacer nuestra vida independientemente de una pareja, un compañero. Entonces, sí, eso lo hemos asumido desde siempre, y eso es algo que les sigo diciendo yo a las siguientes generaciones, ¿no? Que el feminismo es eso, el feminismo es trabajar duro por conseguir las mismas oportunidades, conseguir los mismos salarios y tener acceso también a los puestos de liderazgo, ¿no? que antes no estaban a nuestro alcance. Que tanto queremos y pedimos, pero que hay que también llamar a las puertas, ¿no? Exacto, nosotras mismas. Bueno, tu vida parte de esa educación, de esa idea, de disciplina, talento, que tenéis y mucho, también es verdad, que había campo donde sembrar. Y te gustan las ciencias, y a los 15 años tienes claro en la vida que quieres ser científica, investigadora. ¡Madre mía! Sí, a veces cuando le cuento esto a mi marido me decía, pero yo a esa edad estaba todavía con las muñecas, las chicas, ¿no? Claro. Sí, no, así fue. Creo que de alguna manera pensé en qué faceta puedo tener un mayor impacto, ¿no? Creo que la vida es corta, se nos va rápido,
y hay que dejar una impronta, hay que dejar una huella al pasar. Esa es mi filosofía. Y pensé en qué campo puedo hacer una mayor huella, un mayor impacto. Entonces pensé en la medicina y pensé en la investigación científica. Y en aquella época había regresado a España el doctor Severo Ochoa, que también se formó en NYU y de hecho trabajó en la universidad en la que yo estoy. Y le oí hablar de cuál había sido su trayectoria. Él se formó como médico, pero luego había tenido que aprender biología molecular y bioquímica. Y él hablaba que en retrospectiva le habría sido más fácil haber hecho químicas o haber estudiado bioquímica. Entonces empecé a informarme. Y ahí dijiste. Eso, dije, eureka. Entonces empecé a informarme qué universidades en España estaban ya dando bioquímica y biología molecular. Empecé entonces a estudiar aquí, en Valladolid, en la Facultad de Ciencias, hasta tercero. Yo soy licenciada en Ciencias Químicas, hice primero, segundo y tercero aquí y me fui a la Autónoma de Madrid a estudiar el cuarto y quinto curso, que era la especialidad de bioquímica. Y mi doctorado fue en biología molecular, en el centro de investigación, en el centro Severo Ochoa, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y ahí llegó el momento de decidir cuál era el siguiente paso. Y la mayor parte de los científicos en aquella época que queríamos seguir una carrera académica, sabíamos que había que irse fuera. No había de otra, y eso sigue siendo cierto ahora, para es decir, poder tener ese tipo oportunidades. de carreras necesitan un refuerzo Sí, de formación práctico y de formación en el y saber extranjero. cómo se hace la ciencia, pues sí, en estos países, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Algunas personas se iban a Inglaterra, Alemania también era otro destino, pero sobre todo Estados Unidos. Entonces me concedieron una beca de Caja Madrid, de lo que entonces era Caja Madrid, que era un convenio entre el CENIO, que se acababa de formar en Madrid, con el doctor Mariano Barbaciz al frente, y el Memorial Sloan Kettering, que es el Cancer Center, el centro del cáncer más importante de Nueva York y uno de los mejores centros del cáncer del mundo. Entonces me concedieron esta beca. De hecho, mi padre todavía me recordaba estos días que él fue el que me dio el recorte de periódico. No sé, hay veces que uno piensa que hay cosas que tienen que pasar por alguna razón, y ese fue un momento muy especial. De hecho, él y yo recordábamos como, hija, mira este recorte de periódico, a lo mejor esto te interesa. Y recuerdo todo lo que pasó en torno a esa entrevista como un momento muy especial en mi carrera y en mi vida. Entonces el plan era irse por 3 años, ¿no? Era una beca de 3 años, y al final de esos 3 años había que decidir si me quedaba en Estados Unidos o si volvía a España. Entonces ahí es donde empieza uno a comparar, ¿no? El modelo americano, el modelo europeo, lo que te ofrecen en España frente a lo que te están ofreciendo en Estados Unidos. Y claro, cuando has vivido la ciencia en esa dimensión, ¿no? Que es la ciencia americana, donde hay tantísimos laboratorios, en mi propio edificio donde yo estaba trabajando había expertos en tantísimas disciplinas, te cruzabas con la persona que había avanzado tal tratamiento, ibas al seminario donde presentaba el premio Nobel. Pues claro, de pronto para un investigador eso es como Disneylandia de la investigación, es que lo tenías todo a tu alcance. Entonces cuando vives eso es muy difícil renunciar a ello. Y sí, eso hizo que empezara a explorar opciones dentro de Estados Unidos, y sobre todo me entrevisté en varios lugares, en Nueva York, en Boston y en Filadelfia. Y finalmente la opción de Nueva York parecía la más viable y la que parecía más estimulante. Y he hecho toda mi carrera científica independiente. Casi 25 años. En NYU. 24 acaban de cumplirse ahora, en el mes de marzo. Sí, eres una neoyorquina ya de adopción. Adoptada, sí. Además has hecho allí tu vida, no solo la profesional, con muchísimo éxito, porque estás al frente de tu propio laboratorio. Eso ya nada más irte. Sí. Y te han dejado en todos estos años, y ahora abundaremos, porque yo creo que eso también a los telespectadores les va a interesar, que una paisana esté al frente de tanta investigación con éxito, que vamos avanzando, y quiero que nos lo cuentes. Pero digo que también, a la par que esa evolución profesional, está tu vida personal. Allí encontraste el amor, allí has tenido hijos. ¿Tienes sí. 2 hijos? 2 hijos varones de 14 y casi 11 años. Sí. Y bueno, ¿cómo se vive en Nueva York, Eva? Bueno, yo creo que, a ver, desde fuera tenemos esta imagen un poco idílica de las películas. Sí, sí. Al final la vida tienes que hacerla como en cualquier otro lado, con ciertas rutinas, y tratas de buscar una rutina que sea viable para toda la familia. Entonces nuestra vida es muy sencilla, es de levantarse, preparar a los chicos, ellos ya se preparan solos para ir al colegio, y en fin, es una vida sencilla, dedicada a la familia y al trabajo.
Entonces, sí, Nueva York es el escenario de fondo y hay veces que sí que estás conduciendo en el medio de Nueva York y dices, Estoy aquí. ¿cómo he acabado yo aquí? No estoy en Duque La Victoria ni en la calle principal de Soria, estoy en Nueva York, mi vida está aquí. Sí, pero al final es eso, uno busca la mayor comodidad para la familia y pues sí, adaptarla a las necesidades de los chicos en ese momento de su vida. Sí. Es un privilegio vivir en una ciudad como esa donde pues, te da todo tipo de oportunidades. Claro, ¿sí? Los museos, las exposiciones, la riqueza cultural y la riqueza personal, la diversidad de gentes de todas partes, ¿no? Claro. Es un verdadero hervidero de culturas. Oye, y luego tu marido, que no es científico, él se dedica a otra área. ¿Tus hijos? ¿Cómo tú, fíjate, a los 15 años decías que viste tu futuro en la ciencia? ¿Tus hijos cómo responden a esa llamada profesional? ¿Cómo les ves? No, todavía no tienen claro qué quieren hacer, ¿no? Y a ellos les sorprende mucho cuando hablamos de esto y les digo, no, yo a vuestra edad ya tenía, lo tenía todo claro. Creo que tampoco es normal, tampoco es necesario. Creo que ahora mismo tienen tantos inputs, tanta información que les llega de tantas cosas que es muy difícil saber qué quiere hacer uno, ¿no? Y yo creo que yo tampoco quiero presionarles en ninguna dirección. Sé que no quieren ser médicos, eso ya me lo han dejado muy claro, pero tal vez científicos. Puede ser, ¿no? Bueno, además tienen el derecho a equivocarse y a emprender muchas veces el camino, ¿no? Claro, yo creo que nuestra labor es darles las oportunidades. Y eso sí que exactamente igual que tus padres con vosotras lo tenías claro. Que la educación es lo más importante, es nuestra inversión en ellos, en su futuro. De ahí no se puede desviar, cada uno que haga lo que quiera, pero que se preparen y que tenga esa base. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en lo que está haciendo nuestra científica 2023, mejor científica investigadora en esos premios Castilla y León, porque antes me relatabas un poco a grosso modo y me gustaría que lo escucharan también los telespectadores, Eva. Estamos más cerca de resolver este galimatías, definitivamente. Sí, creo que encuadre complicado del cáncer. Es que no hay nada más horrible, ¿no? que esta enfermedad que no acabamos de superar. Sí, definitivamente. A ver, hay que ser conscientes de que el cáncer es una enfermedad asociada a la edad, ¿no? Asociada al hecho de que vivimos más años y nuestras células, nuestro cuerpo deja de funcionar con normalidad. Tenemos muchos sistemas de chequeo internos, ¿no? Muchos sistemas que nos mantienen sanos, pero algunas veces esos sistemas fallan y eso es lo que hace que empiece a producirse un tumor. Perdona, Eva, ¿y esto ha ocurrido a lo largo de la historia? Esta es una pregunta que quería hacer a una experta. Sí, lo que pasa es que vivimos más. En el siglo XX, en el siglo XXI hablamos de cáncer, pero bueno, en el siglo XX, desde los años 40, 50, antes tampoco se hablaba. Efectivamente, no se le daba un nombre, no existía un pero siempre ha estado en el ser humano. Lo que pasa es que, acuérdate que antes del siglo XIX la esperanza de vida de los humanos era de 40 años, 45, etc. Entonces era difícil llegar a esa edad donde la mayor parte de los tumores se producen. Ahora, efectivamente también hay tumores infantiles y esa es una aberración en toda esta... En la estadística, En la ¿no? estadística, Claro. Efectivamente, y eso es algo que tenemos que combatir y en la que se han hecho grandísimos progresos. Entonces, volviendo a tu pregunta, definitivamente se han producido enormes avances. Mira, por ejemplo, en el tumor al que yo me dedico, que es el melanoma, cuando yo entré en el campo, las estadísticas eran de supervivencia a 5 años el 5%. O sea, la gráfica decía que la mayor parte de un paciente que había sido diagnosticado con un melanoma metastático, melanoma avanzado, prácticamente era una sentencia de muerte, ¿no? Y nada funcionaba. Es un tumor muy agresivo donde la quimioterapia tradicional, la radioterapia, nada funciona. Pero en estos 15 años, 15 y 17 años, se ha producido un avance enorme, en parte por las terapias dirigidas, ¿no? Que van contra ciertos genes que están alterados en el tumor, y en parte por la inmunoterapia, la capacidad de despertar de nuevo al sistema inmune contra el tumor. Entonces, ahora nuestra supervivencia es del 50% y podemos hablar de curación en melanoma, que era una palabra que no se mencionaba en un paciente de melanoma. Porque sabías que al final algo iba a salir mal. ¿Qué pasa ahora algo también con el páncreas, con el cáncer de páncreas? A veces de pulmón también es dependiendo complicado. del tipo, sí. Pero toda esa zona del hígado, bueno, hay tipos de cáncer. Algunos tumores de cerebro, desgraciadamente, en esos tumores hemos hecho muy poquito avance, desgraciadamente.
Pero yo creo que el avance que se está produciendo en estos otros tumores, incluyendo el melanoma, por eso lo convierte en un modelo excepcional, porque estamos aprendiendo a través de él cómo un tumor que era tan agresivo, y es tan agresivo, podemos encontrarle talones de Aquiles, podemos encontrarle vulnerabilidades, debilidades que podemos atacar, que por ahí podemos ir contra el tumor. Y la razón por la que me he dedicado al melanoma, de nuevo, es esta idea que siempre está en mi cabeza de cómo puedo producir el mayor impacto, ¿no? De qué tumor puedo aprender más para poderlo aplicar a otros. Y el melanoma me interesó desde el principio porque es un tumor que aparece, como sabes, en la piel, y al principio se diagnostica en un estadio en que se miden milímetros. Los estadios 1 y 2 de melanoma se miden en milímetros, imagínate. Y aún así, aunque lo puedes reseccionar completamente quirúrgicamente, años más tarde, aproximadamente un 20% de esos pacientes que tenían ese tumor tan pequeño, desarrollan metástasis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tumor aparece en otras partes del cuerpo, en el hígado, en el pulmón o en el cerebro. Entonces, eso significa que desde ahí, desde el principio, ya había células escapantes. Claro, que se habían... Claro. Y entonces estamos intentando entender por qué eso pasa en algunos pacientes y no en otros. ¿Qué hace diferente al tumor más agresivo frente al tumor, digamos, más... Que se va a quedar en ese primer episodio donde se ha... donde se puede quitar y curar con una simple cirugía. Entonces ya estamos avanzando mucho, ya tenemos marcas moleculares que podemos identificar en ese tumor que parecen decirnos, este paciente, cuidado, este paciente va a recurrir, a este paciente hay que tratarlo más agresivamente. O sea, ahí hemos llegado. Ya está en estos últimos 15, 20 años ya hemos llegado ahí. Y en cortar el camino de esos agresivos, de ese 20-25% de la población. También se ha producido un cambio enorme en estos 15 años. ¿Por qué? Porque antes no teníamos nada que ofrecerle al paciente, nada funcionaba. Y aunque supieras, este paciente está en mayor riesgo, no había ninguna acción que pudiéramos tomar. Ahora sí, ahora ya tenemos la posibilidad de tratar a los pacientes de manera preventiva, de manera más agresiva, para que esas pocas células que a lo mejor ya han escapado puedan ser controladas y no lleguen a formar un tumor en esos. Es decir, se convertiría en un paciente crónico. Sí. Pero viviría. Sí, no, podemos hablar de curaciones, sí, por primera vez. Eso ha sido un avance enorme. Y ese avance, esos estudios que empezaron en melanoma, ahora ya se están aplicando a otros tumores. Ya podemos dar la inmunoterapia, por ejemplo, a ciertos pacientes de cáncer de colon, que responden, es un porcentaje pequeño, es un 15% de todos los cánceres de colon, pero responden muy bien. Un cierto porcentaje también de tumores, de cánceres de pulmón, también responden. Lo que tenemos que entender es por qué algunos responden y otros no, qué les hace diferentes. Y también ya empezamos a saber cada vez más por qué. Bueno, menudo impacto. Tú siempre buscando el impacto en la población y cómo ayudar esa labor de servicio social. Eva, en 15, 20 años lo que has conseguido tú y otros colegas, ¿no? Y nos estamos beneficiando todos. Es un trabajo, como dicen en Estados Unidos, it takes a village, ¿no? Lleva todo un pueblo, ¿no? Lleva una gran comunidad de científicos que trabajan en distintas áreas, ¿no? Cuando yo empecé, yo estudiaba solamente el comportamiento de la célula tumoral y entendí que eso no es bastante, que la célula tumoral se comunica con las células normales, ¿no? Con las células del sistema inmune. Entonces, entender esa conversación, ¿no? Es fundamental para poder atacarla, porque el tumor, desgraciadamente, es capaz de, digamos, cooperar o secuestrar, digamos, a las células del entorno en su beneficio y acallar el sistema inmune. Es una manipuladora absoluta. Totalmente. Desde el punto de vista entorno biológico es fascinante, obviamente desde el punto de vista médico es muy problemático. Pero efectivamente entender cómo hace eso el tumor, cómo es capaz de engañar al sistema inmune y pasar desapercibido, cómo es capaz de sacar nutrientes del ambiente, es fascinante y, como digo, por ahí es por donde podemos encontrar las debilidades, el talón de Aquiles. Y en algún momento, Eva, podréis decir, los que estáis en ello diariamente, hemos conseguido ganar la guerra, no las batallas que vais ganando y bienvenidas sean, pero ¿crees que puede estar a medio plazo creo que la posibilidad? En algunos tipos tumorales sí. Creo que, de hecho, ya estamos llegando ahí. Pero hay todavía complicaciones. Por ejemplo, cuando los tumores llegan al cerebro, ahí son mucho más difíciles de tratar. En parte porque tenemos la barrera hematoencefálica, es mucho más difícil llegar con medicamentos al cerebro.
Entonces, yo soy optimista. Yo creo que vamos a conseguir que muchos de estos tumores, como tú decías antes, se cronifiquen, se conviertan en enfermedades que podemos tratar, como la diabetes. Bueno, la artrosis o muchos problemas que nos dificultan a lo mejor, pero que nos pueden permitir también llevar una vida más o menos normal. Sí. Ahora, es verdad que hay otro tipo de tumores donde todavía ese avance no se ha producido y ese tiene que ser nuestro siguiente objetivo. Pero se va a conseguir. Yo creo que sí. Hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas porque ahora mismo estamos en un momento que es una verdadera revolución. Tenemos acceso a muchísimos datos genómicos. Secuenciar ahora un genoma es facilísimo y baratísimo comparado como lo era hace 10 o 15 años. Y luego tenemos nuevas técnicas que nos permiten entender el comportamiento de cada célula, es lo que llamamos la resolución, ¿no?, de nuestra capacidad de investigar un tumor ha aumentado exponencialmente. Y tenemos técnicas de microscopía, de edición del genoma, seguro que habéis oído hablar de la técnica CRISPR. Podemos hacer tantas cosas, podemos ahora avanzar muchísimo más rápido. Entonces sí, soy muy optimista, creo que se van a producir grandes cambios en el tiempo de nuestra vida. Entonces, en el tiempo, fíjate, que vamos a ver. Lo que estaba pensando, digo, ¿cómo le gustaría a Eva y a sus colegas poder mirar así cómo va a ser la medicina y la biología molecular y los descubrimientos dentro de 100 años, de 150 años? Te encantaría, Eva. Más de una vez te lo habrás... A ver, fíjate esto que nos volvía locos, mira cómo... Es que tiene que ser... Es lo que decimos en nuestra profesión, es que nosotros caminamos sobre los hombros de gigantes, ¿no? Y efectivamente yo siento que mucho de lo que hemos ganado viene del esfuerzo de muchos otros que vinieron atrás y que hacían las cosas. Y cuando uno vuelve atrás dice, bueno, ¿cómo conseguían hacer esto cuando no tenían estas herramientas? Y yo os lo digo a los chicos del laboratorio, no sabéis lo privilegiados que sois, porque incluso en el tiempo en el que yo soy científico se han producido avances enormes y a veces ellos un poco lo dan por sentado, no lo valoran y les hago ver que esto que tú haces ahora en un día a nosotros nos costaba todo este trabajo, ¿no? Entonces es importante tener esa perspectiva. Ay, qué orgullo tenemos que sentir tus paisanos, de verdad, de los logros, de ese trabajo, de no dormir, de darle vueltas a mil y una cuestión cuando estás ahí metida en tu laboratorio con tu gente. Qué contenta, qué satisfecha tienes que estar en no pocas ocasiones. Pero es un lujo esta charla, este vermú, podérselo contar a los telespectadores lo que está haciendo Eva Hernando y hacia dónde caminas, cuáles son tus proyectos a corto plazo. Porque este premio, ¿cómo te lo has tomado tú y tu familia, Eva? Para mí es un honor, es muy emocionante porque, claro, al final no sé si sigue sintiendo joven, pero es verdad que ya llevamos en esto un tiempo. ¿Quién te lo comunicó? ¿Cómo fue? Me llamó por teléfono el consejero de Cultura. Claro. Sí, y sí, la verdad estaba aquí porque tengo a mi madre, bueno, estaba enferma, entonces estaba precisamente aquí, pues muy emocionante. Mi padre que la tenemos recuperadita, ¿eh? Sí, está mejor. Y mi padre, pues muy emocionado. Fíjate que para mí eso es lo más emocionante, ¿no? Que ellos vean que el valor de su esfuerzo, de su sacrificio, de su hija que se fue, ¿no? De alguna manera vuelve, ¿no? Es como cerrar un poco ese círculo y devolverles a ellos, ¿no?, todo el esfuerzo que hicieron por mí y por mis hermanas. Entonces sí, lo he vivido de una manera muy personal y muy emotiva. También es verdad que uno vive estas cosas con incredulidad, porque en la ciencia, como en muchas otras profesiones, eres tan bueno como lo que pasó ayer, es decir, cada día tienes que seguir demostrando, ¿no? No basta, uno no se puede dormir. No te lo puedes creer demasiado, porque claro, hay tanto por hacer, ¿no? Entonces yo creo que si cabe, esto es todavía un recuerdo, una renovación, ¿no?, de esos votos, de esa entrega y de esa pasión por hacer las cosas bien, por seguir avanzando. Entonces, si ya tenía ilusión y ganas de trabajar ayer, esto es un acicate, porque claro, momentos bajos también tendrás. Claro, no lo podemos pintar todo tan ideal. Yo creo que en la vida de un científico habrá momentos descorazonadores donde te vayas a casa, precisamente en ese coche, Eva, y digas, me cachis. Sí, no, ¿Pero así esto es. qué es? Yo siempre les digo a los chicos que este es un entrenamiento para el fracaso. O sea, la ciencia es así. Y uno tiene que saber aprender de esos fracasos para que duren lo menos posible, ¿no? Y esa sensación de decepción dure lo menos posible y estemos pensando en cómo vamos a resolver la siguiente pregunta o plantear la siguiente hipótesis. Entonces, o sea, sois como un deportista de élite, ¿no? Que aunque os caigáis, aunque...
inmediatamente hay que incorporarse porque tienes que seguir con el microscopio, con la lucha, con la investigación. Sí, y además yo creo que al final lo puede mirar uno como un sacrificio, pero en el fondo somos unos grandes privilegiados. Y eso se lo digo siempre a mis discípulos, a mis estudiantes y postdocs. Y yo creo que tenemos la suerte, la enorme suerte de cada día hacernos nuevas preguntas, aprender algo nuevo. Yo cada día me voy a la cama habiendo aprendido algo nuevo, ya sea de algo que yo he leído, una charla que he asistido, algo que el laboratorio ha descubierto. Entonces es muy rico, es un privilegio. Y siempre estás rodeado de personas que al final solo se preocupan por el avance de la ciencia. Es decir, hay muy poca política, hay muy poco en el día a día, realmente lo que nos pues y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es que fíjate, te iba a preguntar que cómo es esa gente joven que tienes, que me imagino que habrá interculturalidad, como tú fuiste también de otro país, en tu laboratorio. ¿Cómo responde esa juventud? Muchas veces pensamos, son una élite, también hay que decirlo, que no es cualquier joven y están ya muy, muy enfocados, pero ¿cómo viven la investigación? Yo creo que, a ver, las cosas han cambiado. Yo creo que nuestra generación fue muchísimo más entregada. Creo que lo que decías, las noches de no dormir, el trabajo, creo que esta generación que ha venido después, y yo creo que también es saludable y es lógico, buscan un mayor balance de su vida personal con su vida profesional y buscan mejores condiciones laborales. Nosotros éramos capaces de trabajar sin cobrar, en fin, estas cosas que hemos hecho como becarios, ¿verdad? Todos, Pero todos. Sí, es que era otra época y además no le dábamos importancia. Yo creo que además mucha de nuestra realización personal venía a través de la satisfacción profesional. Así se nos educó, se nos inculcó el disco duro que nos decía. Sí, efectivamente. Esta generación no, y sobre todo la generación que ha vivido el COVID, yo creo que les ha hecho recapacitar y ellos reivindican sus condiciones laborales, mejores sueldos, etc. Pero aún así, efectivamente, como tú dices, es una élite porque tienen que seguir estudiando y tienen que seguir trabajando y formándose año tras año. Y tengo pues personas que vienen de Irán, de Singapur, de Italia, como dices, es que eres un buen termómetro tú, ¿no? De valoración de esa juventud. De esa juventud, sí. Y además ya he visto varias generaciones, porque yo soy la misma, pero vienen cada vez generaciones. Y sí, efectivamente vas viendo cómo van cambiando las generaciones, qué les motiva. Y uno tiene que buscar a través de conocerles cuál es la motivación, cuáles son las cosas que los mueven a trabajar y a entregarse más. Y eso para mí es uno de los privilegios de mi trabajo, trabajar con gente joven, formarles, pasar el conocimiento y la experiencia, ¿no?, que uno va acumulando con los años a las siguientes generaciones. Eso me encanta. Vamos a brindar también por eso, porque es que tienes una doble satisfacción. Si era poco, el objetivo del servicio público, también la enseñanza. Digo, a corto plazo o a medio plazo, ¿qué tienes? ¿Qué proyectos tienes? ¿Dónde estás inmersa ahora, Eva? Mira, uno de los proyectos más ilusionantes ahora mismo para mí es el proyecto de estudiar la metástasis a cerebro. Como sabes, algunos de estos tumores tienen la capacidad de formar otro tumor secundario en el cerebro. Y cuando eso pasa, desgraciadamente, son malas noticias para el paciente. Entonces, hemos encontrado que algunos de los mecanismos que utilizan las células para poder crecer en el cerebro es engañar al cerebro, es hacerse pasar por una célula del cerebro, por una célula neural. Y entendemos cuáles son las proteínas que facilitan esto. Por ejemplo, en el glioblastoma sabemos que las células tumorales se hacen pasar por neuronas y empiezan a establecer conexiones con las neuronas existentes en el cerebro. Entonces, ese ha sido un tremendo descubrimiento, un enorme descubrimiento, porque entonces podemos ahora empezar a entender por qué es tan fácil para ciertos tumores habitar lo que debería ser un lugar hostil para ellos. Entonces, estoy muy emocionada porque hemos encontrado una proteína que puede ser atacada terapéuticamente y tenemos experimentos en ratones todavía. Claro, como me dicen algunos compañeros, hemos curado el cáncer en ratones ya bastantes veces. Tenemos resultados muy prometedores y ahora la idea es estudiar combinaciones, primero en estos modelos que llamamos preclínicos, ¿no?, el ratón sobre todo, y de ahí avanzar a fase 1. Entonces, esa es una de las mayores ilusiones, ¿no?, que tenéis ahora entre manos.
espero llevarla Y a que nos pacientes. lo cuentes, y que nos lo cuentes, ¿eh? A ver, sí, Porque sí. aunque estés un poquito lejos, a través ya de las videollamadas, la pandemia trajo muchas cosas. Sí. Y una de ellas, y se ha quedado, es ese poder establecer conexiones y que el público lo entienda perfectamente, ¿no? Bueno, pues Eva Hernando está en Nueva York y nos cuenta una buena nueva y está así a golpe de una videollamada. Delicia, auténtica, este Igualmente. ratito, Eva, de Sí, verdad. qué gusto, ¿verdad? Ha sido un privilegio, ese reconocimiento, ese galardón más que merecido, por supuesto. Estábamos ya echándolo en falta y a por muchos más, y que lo veamos y que tu tierra y tus paisanos lo vean. Eva, que lo disfrutes con tus padres, con tus hermanas, con tus hijos, con tu familia. Valga ese esfuerzo que estás haciendo porque nos llega a todos. Muchas Eva gracias, Cristina, Hernando. un placer.